Es un gusto, es un placer el poder reunirnos otra vez y quiero decirle bienvenido al estudio de la palabra de nuestro Dios para esta ocasión. Vamos a orar. Quiero invitarle a dirigirnos a Dios en oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque una vez más nos das oportunidad de estudiar tu palabra y pedimos dirección y pedimos sabiduría y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón al estar estudiando tu palabra. Permite, Dios, que cuando terminemos el estudio de esta ocasión, pues, Señor, sea útil para nuestra vida y también, Señor, que sea algo que podamos poner en práctica. Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de esto que recordaremos algunos y que otros aprenderemos. Ayúdanos para ello, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuestra Biblia, Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versos 12 al 15. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 15. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, el tema principal lo dijimos el estudio pasado. El tema principal del capítulo 1 de Filipenses es magnificando a Cristo. Esto es engrandeciendo a Cristo. Y ya explicamos esto. Engrandecer a Cristo es darle su lugar. Es reconocerlo como alguien grande, pero también al magnificar a Cristo, lo estamos haciendo esto por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras actitudes. Le estamos dando a Él gloria, le estamos dando alabanza, le estamos dando un reconocimiento. El apóstol Pablo está en la cárcel, pero aún cuando está en la cárcel y padeciendo por estar en la cárcel, él levanta a Cristo, le da gloria a Cristo Jesús. Le da gloria a Cristo Jesús. Hermanos, algo que debería ser una realidad de nuestra vida es que cuando nos va bien, nosotros le demos su lugar a Cristo Jesús, le demos el primer lugar, que lo ensalcemos a Él, que le demos gloria a Él, cuando todo nos va bien. Pero también cuando las situaciones que vivimos son contrarias, deberíamos también de alabar al Señor Jesucristo, ensalzar al Señor Jesucristo, que Cristo Jesús sea reconocido, sea glorificado con nuestros hechos, con nuestras actitudes y ante las personas, aún cuando estamos sufriendo, hermano. Porque en verdad, cuando nosotros pasamos por pruebas, podemos darle honra a Dios o deshonrarlo con nuestras actitudes y con nuestras acciones, con nuestras palabras aún.
Podemos honrarlo o deshonrarlo. Hermanos, algo que tenemos que aprender es honrar a Dios, enaltecer a Dios, a Cristo Jesús, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, en Filipos precisamente? Estaba en la cárcel y dice la Biblia que él y Silas cantaban himnos a Dios a medianoche y los presos los oían. Cuando ellos cantaban, aún estando en la cárcel, y su posición ahí en la cárcel no era nada agradable, la verdad, no era nada agradable, pero ellos cantaban. Y esto, hermanos, esto enaltecía, ensalzaba, magnificaba a Cristo, magnificaba a Cristo. El apóstol Pablo nos deja ver cómo debería ser nuestra actitud, cuál debería ser nuestra actitud, aún nuestras palabras, lo que le decimos a los demás cuando estamos pasando por situaciones difíciles, debería de ser algo que le dé la gloria al Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento nosotros leemos cómo se nos hace la invitación a engrandecer a Dios junto con otros cristianos. Muy bien. En todo, Cristo Jesús debería de tener la preeminencia. Esto es, Él debería ser el primero en todo. Cuando nosotros sufrimos, deberíamos de magnificar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba sufriendo y magnificaba a Cristo. Nuestro sufrimiento, en primer lugar, nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo Jesús. Debe enaltecer al Señor Jesucristo. Hermanos, el sufrimiento, dicen personas preparadas, dicen, es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. Cualquier condición que someta al sistema nervioso por desgaste, eso es sufrimiento. Ahora, los sufrimientos, lo entendemos, hermanos, pueden ser por causas físicas, pueden ser por causas emocionales, pero siempre son conscientes. Es algo consciente el sufrimiento. Y dije, puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas, pero esas emociones deberían de darle gloria al Señor Jesucristo. Nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo. El sufrimiento emocional se puede experimentar, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido. Sufrimiento emocional. ¿Cómo respondemos cuando perdemos un ser querido? ¿Cómo respondemos? Nuestra respuesta da gloria a Dios o trae deshonra a Dios. ¿Cómo es nuestra respuesta? Deberíamos, hermanos, cuando estamos pasando por un dolor, cuando estamos pasando por una pena, cuando estamos padeciendo, deberíamos de magnificar a Cristo. Deberíamos de enaltecer al Señor Jesucristo. Estaba escuchando la historia de una mujer. No recuerdo su nombre, pero dicen que ella enfermó. Ella era un miembro de una iglesia cristiana
Desde niña había crecido en la iglesia y cuando ella ya es una persona adulta, joven, adulta, ella enferma. Y dice el pastor que estaba platicando, dice, como muchas veces hacemos, ella empezó a escuchar consejos de alguien que le dice, toma esto para ese dolor que tienes. Toma esto otro, le decía otra persona, para eso que tienes. Y dice, tomaba tés, tomaba ciertas medicinas, pero ella no se aliviaba. Entonces fue con el médico. Entonces le empezaron a hacer estudios, no le encontraban qué era, no podían saber qué era su problema de salud, pero había un problema. Después de un tiempo de estarle haciendo estudios, descubrieron que tenía cáncer. Tenía cáncer. Pero para entonces, los médicos dijeron, ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dicen que ella lo que hizo fue ponerse a orar. Oraba a Dios. Ella había crecido en la iglesia desde niña y sabía que orando a Dios podría tener una respuesta. Y dicen que ella oraba a Dios, pero no le pedía a Dios que la sanara. Le decía a Dios, Señor, yo sé que todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes. Pero también sé que tú sabes más que yo lo que me conviene. Y Señor, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Si tú quieres, puedes sanarme. Pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga lo que tú quieres. Si tú quieres sanarme, aquí estoy. Sáname. Si no, que se haga tu voluntad. Y el pastor que estaba contando esto dice, y fue sana. Los médicos fueron usados por Dios de tal manera que ella sanó. Ella sanó. Ahora que ella se sentía mejor y que ya iba a salir del hospital para una recuperación completa en su casa, ahora ella estaba pensando en la cuenta del hospital. Había pasado muchos días allí. ¿Cómo iba a pagar? Pero dice el pastor que cuando ella salió no tenía ninguna deuda. Muchos dieron un poco y un poco y un poco, de tal manera que entre varios ayudaron a pagar la cuenta. El pastor da testimonio de esto. Ella había sido fiel siempre en dar su diezmo y sus ofrendas. Siempre. Y Dios la sanó y le libró de la cuenta, de la deuda. Hermanos, aquí está un ejemplo, y lo estoy contando por esto, porque su oración es un ejemplo para nosotros, y es algo semejante a la oración que Jesús hizo cuando está en Getsemaní, que no se haga lo que yo quiero. Nuestro sufrimiento, nuestro pesar, nuestra pena debe magnificar a Cristo. Debe magnificar a Cristo. En medio del dolor, hermanos, no se nos prohíbe clamar a Dios. Es más, en la Biblia se nos anima a buscar a Dios cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero aún nuestra oración debería de magnificar a Cristo Jesús. La Biblia tiene una perspectiva o un punto de vista en cuanto al sufrimiento, un punto de vista realista. Esto es, la Biblia no niega el sufrimiento. La Biblia, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia no oculta aún a los cristianos que van a padecer o que vamos a padecer, no nos lo oculta. La Biblia, dije, tiene un punto de vista realista.
Es una realidad el sufrimiento. Todo ser humano va a tener momentos de pena, va a tener momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles, en nuestro sufrimiento, debemos magnificar a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que el hombre nacido de mujer, alto, corto de días y lleno o harto de sufrimientos, hastiado de sinsabores? La Biblia tiene un punto de vista realista en cuanto al sufrimiento. Hermanos, vamos a pasar por situaciones difíciles de alguna manera, pero cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, nosotros en medio de ello debemos magnificar a Cristo Jesús. En el Salmo 6, verso 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. En el Salmo 13, verso 1 y 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estos versos, hermanos, nos hablan de la realidad del sufrimiento. Hemos conocido hermanos en silla de ruedas y están sufriendo en lo físico y están sufriendo en sus emociones, sufrimientos psicológicos, pero en medio de todo ello, hermanos, otra vez debemos de enaltecer, de magnificar a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. En el Salmo 42, el verso 3, dice de esta manera: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Miren lo que dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hermanos, el sufrimiento, los padecimientos son una realidad. De repente vienen a nuestra mente y a nuestro corazón preguntas: ¿por qué este desastre? Este desastre natural, donde murieron muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué mi ser querido tiene cáncer y está a punto de morir por ese cáncer? ¿Por qué nunca conocí a mi padre? Hay muchas preguntas. Pero cualquiera que sea la situación contraria que estemos viviendo, hemos de dar gloria a Cristo, hemos de magnificar a Cristo Jesús. Hermano, cuando todo va bien, es fácil darle gloria a Dios, es fácil decir: yo tengo un Dios muy grande, y es fácil decir: Dios es bueno. Sí, pero también cuando estamos pasando por pruebas, también Dios es bueno. Y debería ser nuestra actitud de darle gloria a Dios cuando no estamos bien. Había alguien, fue sometida a una cirugía de riesgo. Había el riesgo de quedar inválida a esta persona. Pero gracias a Dios salió bien. Hace su vida de una manera normal. Hace su vida como si nunca hubiera pasado nada. Como si nunca hubiera estado en riesgos de quedar inválida en una silla de ruedas. Y yo recuerdo que visitándola a esta persona, decía ella:
decía esta persona, gracias a Dios, Dios es bueno. Yo salí bien, puedo subir y bajar escaleras sin ningún problema, todo bien, gracias a Dios y gracias a Dios. Y cuando estamos platicando, yo le pregunté, ¿y si estuvieras en una silla de ruedas? ¿Qué sería lo que dijeras acerca de Dios? ¿Qué dirías de Dios? ¿Estarías dando gracias? ¿Estarías dándole gloria? Y de repente se queda seria esta persona. Le noto que titubea y me dice, Arturo, yo no sé cómo iba a reaccionar. Ahorita te puedo decir que sí le daría gloria a Dios, que sí le daría gracias a Dios. Ahorita te lo puedo decir, pero no sé cómo actuaría. Hermanos, yo sé el decirlo, que hay que magnificar a Cristo en momentos de pruebas, es fácil decirlo. Que Dios nos ayude para que cuando estemos pasando por una pena, que cuando estemos pasando por esa situación difícil que está pasando el hermano, que podamos decir, gloria a Dios. Que podamos decir, Dios es bueno, pase lo que pase. En nuestro sufrimiento debemos de actuar de modo que redunde para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo, voy a volver a leer en el verso 12, capítulo 1, verso 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Nuestro sufrimiento debe redundar para el progreso del Evangelio. Nuestra pena debe de lograr que el Evangelio progrese, que el Evangelio sea extendido, que el Evangelio sea predicado, que muchas personas más conozcan de Cristo Jesús. Nuestro sufrimiento debería de llevar a ese punto, que otros conozcan a Cristo Jesús como su Salvador, que nuestro actuar, que nuestra actitud, que nuestras palabras, cuando estemos pasando por penas, motiven a otros para que escuchen la palabra de Dios y que escuchen de Cristo Jesús y que conozcan a Cristo Jesús como su Salvador. El apóstol Pablo enseñaba que había que cumplir con el ministerio que Dios nos dio a tiempo y en destiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Ese fue el consejo que le dio a Timoteo, que en todo momento cumpliera su ministerio. Y el apóstol Pablo es lo que hacía. En cualquier situación que estuviera viviendo, él cumplía con su ministerio, hacía el trabajo para el que Dios lo había llamado. Nuestro sufrimiento debe redundar para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo comienza diciendo el verso 12, quiero que sepáis, hermanos. Es una manera de llamar la atención de los hermanos, como diciéndoles, presten atención. Fíjense lo que ha sucedido con esto de mis prisiones, con esto de mis prisiones. Pablo les dice que pongan atención, que la pena o el sufrimiento que él está pasando ha servido para que mucha gente conozca el Evangelio. Habla de resultados positivos, dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos
los demás, la gente que estaba allí trabajando para el emperador y que era de los que estaban cuidando al apóstol en la cárcel. Esa gente estaba escuchando el evangelio y hubo gente que se convirtió, pero no solo la gente que estaba en el pretorio, como dice allí, no solo los que estaban allí, sino dice el verso 13, la otra parte, y a todos los demás. Quizás el soldado que le escuchó y que creyó en Jesús llega a su casa, comparte el testimonio de lo que Pablo le había dicho. Quizás ese soldado les contaba a sus familiares, miren, está detenido, está en la cárcel, pero él sigue hablando de lo que cree, sigue hablando de su fe, sigue hablando de su confianza en Cristo Jesús, sigue hablando de su esperanza de ir al cielo y sin duda daban testimonio de su nueva fe. De manera que el apóstol está dando testimonio de que lo que le pasó a él, la pena, la prueba por la que estaba pasando, estaba sirviendo para que el evangelio fuera comunicado, para que muchas personas creyeran en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no estaba viendo la prueba por la que estaba pasando, estaba viendo la oportunidad que tenía de hablarles a otros del Señor Jesucristo. Nuestro sufrimiento, hermanos, debe de ser de modo que, o debemos de vivirlo, de modo que anime a otros a testificar. De modo que anime a otros a testificar. Miren lo que dice el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué hizo? Su actitud, hermanos, su actitud motivó a otros. Sus palabras, sus acciones motivó a otros para hablar de Cristo Jesús, para testificar del evangelio a las personas que les rodeaban. Hermanos, nuestro sufrimiento debe animar a otros, debe motivar a otros a testificar de Cristo, pero hay algo más en esto, hermano. La manera en que nosotros enfrentemos las penas debería de animar a otros a hablar de Cristo, a otros cristianos, a hablar de Cristo. Pero también debería de animar a otros con la confianza que nosotros mostremos cuando estamos en la prueba. En vez de desanimar, animar a otros a que tengan confianza, en nuestro Dios, a que tengan confianza en el Señor Jesucristo. Hermanos, deberíamos de actuar de una manera y hablar de una manera y tener una actitud de una manera que quien está a nuestro alrededor se vea contagiado de nuestro ánimo. En medio de enfermedades, en medio de necesidades, en medio de todo, deberíamos de hablar y de actuar de modo que animemos a los demás. Una ocasión, un amigo nuestro, me llama por teléfono y me dice: pastor, ¿dónde está? Y le dije: estoy aquí en el templo. Y me dice: pastor, ¿puede abrir la puerta, el portón de la parte de atrás? Traigo unas despensas para que usted las reparta a los hermanos que estén necesitados. Muy bien. Viene en un pick-up, trae muchas despensas, las bajamos y al siguiente día, era sábado, teníamos las clases del seminario. Y recuerdo que yo había subido unas despensas al carro, iba a llevar a algunos de los alumnos a sus casas, y cuando vamos en el carro, alguien de ellos dice: pastor, ¿son despensas estas? Y le digo: sí. Yo no pensaba darles a ellos, pero miraron las despensas. Entonces, yo las llevaba para otras personas. Entonces, yo les dije: tomen
Eran 2 o 3 alumnos. Tomen una despensa cada uno. Y no, pero hermano, es que usted la lleva para otra persona. Tómenla. Nadie sabe que les iba a llevar. Así que yo puedo llevarles en otra ocasión. Tomen una. Y cuando les dije que tomaran una de ellas, de las hermanas, me dice, hermano, parece que sabe usted cuando necesitamos algo. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Dice, antes de venirme a la clase del seminario, mis hijos me preguntaron, mamá, ¿qué vamos a cenar? No había comida. No había comida. ¿Qué vamos a cenar? Dice la hermana, yo les dije, hijos, vamos a cenar. Dios va a proveer. Vamos a cenar. La despensa iba harina, iba aceite, iba papas, iba frijol, iba muchas cosas. Y entonces dice ella, y hermano, vamos a cenar. Tortillas de harina y papas fritas. Dios es bueno. Bueno, le dije, hermana, entonces tome dos despensas, porque usted tiene necesidad. Hermanos, en el momento de la prueba, animemos a otros a confiar, animemos a otros a esperar en Dios. Dios no nos falla. El apóstol Pablo está en la cárcel y su actitud, su manera de actuar y sus palabras fueron motivo para animar a otros. Dice, voy a volverlo a leer, dice el verso 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Hermanos, que Dios nos ayude, a que cuando estemos pasando por un momento difícil, hablemos palabras que animen a otros, tomemos actitudes que animen a otros, que les animen a testificar de su fe, que les animen a hablar de Jesucristo y de la confianza que podemos tener en Él. Hermanos, nuestro sufrimiento debe magnificar a Cristo Jesús. Es muy difícil, dijo alguien, contagiar salud. Es más fácil contagiar enfermedades. Esa es la verdad. Necesitamos la ayuda de Dios para poder contagiar cosas positivas. El desánimo nos puede inutilizar. El ánimo nos puede motivar, nos puede hacer trabajar de una manera que Dios sea glorificado, hermanos. Dije hace un momento, la Biblia presenta el sufrimiento de una manera realista, pero también la Biblia nos enseña que podemos clamar a nuestro Dios y encontrar ayuda en Él. Es algo que en medio del sufrimiento podemos hacer, y eso, el clamar a Dios en medio de la prueba, puede traer esto, traerle gloria a Cristo Jesús. Puede también redundar para que el evangelio progrese, sea extendido, pero también puede animar a otros. Cuando nosotros mismos estamos clamando a nuestro Dios, recibiremos la ayuda, de tal manera que sucederán estas cosas cuando las personas estén mirando, los que estén a nuestro alrededor. Miren lo que dice el Salmo 107. Salmo 107 es un salmo que he estado citando ya en otras ocasiones. Pero miren esto. Salmo 107 decía el salmista en el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová
dice en la angustia o en su angustia, y los libró de todos y los libró de sus aflicciones. En el verso 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Verso 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el verso 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Todas estas palabras, hermanos, del salmista es un testimonio vivo de cómo Dios, en medio de la prueba, si clamamos a Él nos libra de esas aflicciones. Nuestro grito de ayuda a Dios debe de ser no solo para que Dios nos quite la aflicción o el dolor que tenemos, sino nuestro propósito debería de ser, hermanos, buscar animar a otros. Que pensemos no solo en que Dios nos dé paz, que Dios nos consuele, sino que pensemos en que esto es una oportunidad para animar también a otros y animarles a buscar a Dios cuando ellos también estén en problemas. En Éxodo, el capítulo 13, el capítulo 14, verso 13, es Moisés hablando y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y luego, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hemos de clamar a Dios, no solo para que nos consuele, sino para que podamos ser de ánimo para otros, para los que están a nuestro alrededor. En Isaías, el capítulo 41, el verso 13, decía Dios por medio del profeta, 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, hemos de clamar a nuestro Dios, sí, para encontrar el consuelo y la paz que solo Él puede dar, pero teniendo el pensamiento también de que con esto, con mi actitud, con mi manera de responder en medio de la prueba, yo puedo animar a otros a confiar en nuestro Dios. En Mateo, el capítulo 14, el verso 27, dice de esta manera, Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en Hechos, el capítulo 23, el verso 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en el capítulo 27, el verso 22, de ahí de Hechos, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice, os exhorto a tener buen ánimo. Hermanos, nuestro grito de ayuda no solo debe de ser para que Dios nos consuele, sino para que otros también se animen en medio de la prueba nuestra y cuando ellos también estén probados. Hermanos, el apóstol Pablo podía decir, quiero que sepáis.
Hermano, que cuando nosotros le digamos al que está a nuestro lado acerca de lo que estamos pasando, que podamos decirle cosas que le ayuden para que conozca a Jesucristo, para que sea animado y que esto exalte al Señor Jesucristo, que magnifique a Cristo Jesús. Hermanos, oremos para que Dios nos ayude, para que cuando venga la prueba, Cristo Jesús sea magnificado. Que así sea. Oremos. Padre, te damos gracias por el ejemplo del apóstol, que en medio de la prueba pudo hablar de los resultados positivos de ello, más que mirar que estaba en prisión y que estaba encadenado. Señor, él estaba mirando los buenos resultados. Y oramos, Señor, para que tú nos ayudes para ello y que podamos ser de testimonio y de ánimo a quienes nos rodean. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.